Gracias, Alejandro. Hola, hola a todos. Y bueno, hoy traemos un trabajo de Freud, Psicología de las masas y análisis del yo, pues que, como estábamos ahora comentando antes de empezar la charla, pues que cobra una actualidad realmente con lo que estamos viviendo ahora mismo en el contexto social y político enorme. El texto, como habéis visto, que Alejandro tuvo la amabilidad de subirlo, es un texto largo, es un texto eh, prolijo, ¿no? Hay digamos, muchas cuestiones que se abordan. He tratado de resumirlas lo más posible para pasar luego a ver digamos, cómo lo vivencial del texto a a la situación, como vemos, sociopolítica de hoy. Entonces, voy a comenzar hablando del contexto histórico de cuando el texto se escribe, es en el año 1921 y era un momento precisamente de posguerra, cuando Freud lo trabaja ya con un hombre ya mayor, ¿no? Pero con, digamos, muchísima ya experiencia, mucha trayectoria vital. Y la verdad es que en aquel momento, un poco también lo que está pasando ahora, las multitudes eran protagonistas de de la historia de aquel tiempo, política, nacionalismo, religión. Los movimientos obreros hablaban en nombre del pueblo, de nosotros, de una comunidad que tomaba una fuerza mayor que el propio individuo. Entonces Freud, que siempre había estado mirando hacia el sujeto individual, pasa al grupo y se pregunta algo que me parece fundamental, y es qué ocurre en el psiquismo cuando un individuo se disuelve en una masa, cuando deja de ser un yo para convertirse en un nosotros que ama, odia, obedece y destruye al unísono. En todo el texto la respuesta que él da no es ni moral ni política, sino más bien estructural, y Freud descubre que esa masa prioritariamente no es irracional. Es una masa libidinal y que el lazo que une a los hombres no es tanto en cuanto de las ideas, sino a partir del amor y de las pulsiones. Y detrás de cada adhesión colectiva, detrás de cada fanatismo, de cada obediencia, hay una corriente de deseo que une, ordena, pero que también a la vez puede enloquecer. Freud lo dirá en una frase, ¿no? En Psicología de las masas, que resume el pensamiento, y es: la psicología individual desde un principio es al mismo tiempo psicología social. Y de esa forma se puede ver que cada sujeto está habitado por los otros, no por nuestros padres, por los maestros, los rivales, los ideales. Y por tanto, como también estuvieron trabajando pues mis compañeras en las anteriores clases sobre el Edipo, el yo condensa de alguna forma una multitud interior de muchas identificaciones. Precisamente de eso es de lo que más adelante quiero detenerme, porque este texto es muy importante para la conceptualización en psicoanálisis de lo que es la identificación. No me voy a detener demasiado en un trabajo que cita Freud anterior al suyo, el trabajo clásico de Gustave Le Bon, también titulado La psicología de las masas, del año 1895. Pero Freud, que reconoce el trabajo, reconoce lo que en él describe, pero él piensa que es insuficiente Freud, porque Le Bon lo trabaja desde la cuestión del contagio, la cuestión de alguna manera de lo que no tiene que ver especialmente con lo inconsciente, sino simplemente con el fenómeno. Le Bon habla más de procesos de sugestión, y donde Le Bon ve las imitaciones, Freud lo que va a ver es precisamente cuestiones de redistribución de libido y de transferencia dentro de una masa. Y así Freud nos dirá que en en las masas, en los colectivos,
se mantienen unidas por la sustitución de un ideal del yo por un mismo objeto, que es el que une a toda esa masa. Y ese objeto puede ser desde una persona, una idea o una causa, y aparece como líder, que no es simplemente un hipnotizador, es un depositario de emociones pulsionales, de amor, y los individuos se identifican entre sí porque cada uno de ellos va a tener la misma relación de amor con ese líder, con ese objeto. Por eso, Freud ve que la masa tiene una fuerza tan emocional. Y lo que circula entre los miembros no son tanto cuanto los argumentos, sino los afectos. Por eso la masa puede destruir, crear, odiar o sacrificarse. Por tanto, no negando la posición de Le Bon en tanto en cuanto al contagio emocional, Freud lo traduce en términos de deseo, de libido, de eros como fuerza de unión y de thanatos como fuerza de destrucción, como iremos viendo luego en los distintos ejemplos. Por tanto, el concepto central, uno de los conceptos importantes que quiero abordar es el de identificación. Freud esto ya lo había descubierto en los análisis individuales y veía que la identidad del sujeto se construye incorporando rasgos del otro. Tendríamos primero a un niño que se identifica con sus padres, más tarde con maestros, con amigos, y cada uno de estos vínculos lo que va dejando son distintas huellas en el yo. Y así nos dirá que el yo es una sedimentación de distintas investiduras de objetos abandonados, por lo cual la identificación no es ni una imitación ni una copia. No deja de ser un modo de amor, o mejor dicho, una forma en que el amor se vuelve estructura. Es un poco ir incorporando trocitos, pedazos de alguna manera de los otros a lo largo de la vida. ¿Qué sucede en la masa? Pues que este proceso se amplifica. Entonces, muchos individuos se van a identificar con el mismo y común ideal del yo. Todos aman al mismo objeto y en ese amor se van a reconocer como iguales. Y por eso Freud nos dice que la masa es un sistema libidinal, una red de afectos, siendo ese líder, ese ideal del yo común para cada uno de los miembros de la masa y todos a su vez se sienten amados por ese mismo objeto. Por tanto, la masa tiene una paradoja. Cuanto más ama en ella, menos se piensa. Cuanto más se une uno a la masa, más se disuelve el yo. ¿Cuál es el sacrificio que se produce? La libertad individual. Y esta obediencia no nace tanto del miedo, sino del deseo de ser amado por un mismo padre o equivalente al padre que amarían los demás. Por tanto, en Freud va a haber una regresión, ya que en la masa el sujeto vuelve de alguna forma a su infancia psíquica. Por eso la vigencia de Freud hoy en día. Cuando observamos fenómenos de masas, desde la política hasta las redes sociales, no asistimos a una excepción, es la regla. El ser humano va a necesitar identificaciones para existir, necesita amar para reconocerse, necesita del otro para ser. Pero ese mismo lazo puede volverse muy destructivo si el ideal toma otra dirección, si se convierte en alguien absoluto. En ese caso, el amor, que en un momento dado puede volverse deseo de posesión, y en ese caso, en la comunidad se puede transformarse en violencia y ese ideal en un dogma que se sigue a rajatabla. Por eso Freud nos dirá que el problema, ¿no? La cuestión que hay y que obstaculiza la cultura en general, nos lo dice el malestar en la cultura, es la inclinación agresiva, la pulsión agresiva que habita en cada uno de nosotros y que se puede ver en los individuos o utilizar a veces en esos individuos de la masa.
De esa manera, en psicología de las masas y análisis del yo, lo que Freud nos marca es una cierta fragilidad de la cultura, precisamente por esa pulsión de destrucción. De alguna forma, podemos ver una serie de formas principales de identificación. La primera os la he comentado, la del niño con los padres, es un amor puro y imaginario, antes incluso que el deseo hacia un objeto. Hay identificación secundaria que surge del amor ya objetal y el sujeto ama, pero al perder o renunciar al objeto amado incorporan rasgos suyos. Es cuando se producen duelos y el duelo da lugar a la estructura. Se trata de amar, perder, conservar dentro de cada uno una parte del otro. Y la que tiene que ver con la que une a los miembros de la masa es una identificación con un rasgo común. Todos ahí comparten un mismo amor hacia el ideal, el líder, y en ese amor compartido se produce la identificación. Y se forma una comunidad libidinal. El proceso es peligroso porque del amor a la obediencia hay solo un paso. Lo que comienza como amor se puede volver sumisión. Y el ideal compartido, la figura del líder, del maestro, del dios, en las redes digitales de los algoritmos, se va a elevar por encima de ese yo. Ahí se pierde la autonomía y el ideal del yo se erige en instancia ante el cual el yo se mide, se juzga y se censura. Si el ideal es humano y abierto a la palabra, va a engendrar cultura. Pero si el ideal se vuelve absoluto y la masa se puede volver una masa intolerante. Entonces el amor al ideal se transforma en odio al diferente. Y la historia, lo sabemos, está llena de estos cambios y sigue estándolo. La religión se vuelve cruzada, la revolución se vuelve dogma, y ese es el problema que tiene en esa fragilidad precisamente de la cultura. Voy a continuar ahora relacionando la cuestión de psicología de las masas y análisis del yo con la cuestión trabajada en las clases anteriores con relación al Edipo. Y Freud nunca separa la psicología de las masas del complejo de Edipo. Ya sabemos, y lo comentaron tanto Lucía eh, como Mariana, como Claudia, la historia de Edipo es esa en la que el hijo mata al padre sin saberlo, paga el precio del acto con culpa y ceguera, y donde aparece crimen, duelo y ley a nivel de lo inconsciente. En Totem y Tabú, Freud da una versión prehistórica de ese mito. Recordamos, es una horda primitiva, un padre omnipotente que lo posee todo y unos hijos que, movidos por el odio y la envidia, se rebelan y lo matan. Lo asesinan, el goce se transforma en culpa, los hijos erigen el tote y lo adoran. Y según Freud, así nacería la cultura de un crimen y de su arrepentimiento. Por tanto, toda sociedad se funda en una pérdida, en una prohibición. El padre muerto se puede convertir en ideal y su sombra en ley. Por eso, cuando Freud estudia una masa moderna, ve allí el retorno de esa escena originaria. El líder amado es la reencarnación del padre primordial. Los seguidores son los hijos que vuelven a someterse, esta vez por amor y no por miedo. Y la masa vive en esa ambivalencia, amor y odio al mismo tiempo, sumisión y deseo y posibles transgresiones. Y voy a poner alguna serie de ejemplos con los personajes, ¿no?, de la actualidad. He puesto el primer ejemplo como el padre del goce. Y en el padre del goce me he fijado en esta figura que estamos escuchando tanto estos días como es la de Trump, el presidente de Estados Unidos. Donald Trump lo he denominado y la masa regresiva. ¿Quién es, desde la visión de psicología de las masas, análisis del yo y desde mi opinión, Trump? Es la figura del
padre primordial, es aquel que Freud describe muy bien, se sitúa más allá de la ley, goza sin límites y los hijos precisamente le admiran por eso. Efectivamente, es un señor que está enjuiciado por diversos procesos, sale en las elecciones, gana. Es el padre del goce que se permite los que los demás no pueden. ¿Qué les pasa a los individuos en esa masa de seguidores? Están liberados de las represiones que en la vida individual les imponía el superyo. Y precisamente el discurso mediático de Trump opera bajo esta lógica. Si lo pensamos, su figura no se sostiene en ninguna coherencia racional, sino en un magnetismo afectivo. Sus seguidores, en definitiva, lo aman porque encarna un deseo reprimido, decir lo prohibido, desafiar al orden, actuar sin culpa. Y la masa que lo sigue no busca ningún tipo de argumento, sino identificación. Si lo pensamos, tampoco representa ninguna ideología concreta, es un modo de gozar. Y la transgresión que él tiene autoriza a los demás a liberarse momentáneamente de ese superyo interno individual que los atenaza. Freud explicaría este fenómeno como una proyección libidinal del ideal del yo. Todos los individuos depositan en este líder la parte más poderosa y más reprimida de sí mismos. Y no aman al hombre, sino a un deseo de ellos mismos reflejado. ¿Qué vemos? Una masa regresiva, infantilizada, entusiasta, profundamente emocional. Y Freud ya había anticipado de este peligro en Psicología de las masas. La masa exige al líder amor ilimitado, pero también está pronta a destruirlo si siente que ha sido defraudada. Por eso las masas de este tipo oscilan entre la adoración, el odio, la euforia, la venganza. Mientras mantenga viva la ilusión de la omnipotencia, la masa estará bien. Cuando la realidad irrumpe de otra manera, se puede sentir traicionada. En un segundo lugar, y lo querré enlazar también con lo que está sucediendo ahora, la cuestión que hemos vivido, los acuerdos posibles acuerdos de paz después de esta situación tan sangrienta entre lo vivido entre Israel y Palestina, las matanzas del 7 de octubre y los bombardeos indiscriminados, aparece una figura que tendríamos que retroceder allá a los años 90 y es la figura de Isaac Rabin, de alguien que yo lo he denominado como padre de la ley y lo que supuso en su pueblo como intentar conseguir una masa que fuera civilizada. Recordamos a Isaac Rabin, que es una figura distinta del padre, es un padre de la ley, limita el goce y sustituye violencia por palabra. Fue un héroe militar, como recordamos, era un padre fundador de Israel, pero renuncia en un momento al papel de guerrero y asume el papel de un legislador. Yo recuerdo la firma en el año 93 de los acuerdos de paz de Oslo con Arafat, con Yasser Arafat, y Rabin encarna una figura de un padre civilizador y se atreve de alguna forma a decir basta y trata de reemplazar una pulsión de dominio por la negociación. Creo que desde psicología de las masas y análisis del yo, Freud habría visto en él una expresión moderna de un padre que en lugar de prometer goce ofrece un límite. Y este gesto tan aparentemente valioso, pues desató una ambivalencia muy profunda. La masa en un principio lo amaba por su fuerza como guerrero y paradójicamente comienza a odiarlo a la vez por su renuncia. El amor infantil se cambió a resentimiento y la multitud quería seguir siendo una hija infantil de él, pero no convertirse en un auténtico ciudadano. De hecho, si recordáis, Rabin fue asesinado por uno de los suyos, por un hijo que no soportó la renuncia al ideal de pureza.
Freud habría leído este crimen como el retorno del mito de la horda, el asesinato del padre que intenta humanizar la ley. El padre de la reconciliación es más peligroso que el padre del castigo porque obliga a los hijos de alguna manera a crecer. Y lo que Rabin ofrecía era seguridad simbólica, no excitación, ofrecía paz, no éxtasis. Y esa madurez fue lo que resultó intolerable para una masa que aún deseaba un padre omnipotente. No se puede entender la figura de Rabin sin la de Arafat, y ahí viene la escena de los acuerdos de Oslo, la escena del apretón de manos entre Rabin y Arafat, y probablemente es un momento muy, muy importante en el siglo XX. Desgraciadamente, como vimos, pues no se sostuvo con los efectos esperados. Son dos padres, en este caso, se miran y hay un momento donde suspenden el mito de la orden, la mirada en el apretón de manos. No es ya el hijo que mata al padre, sino el padre que renuncia a ser amo. Clinton era entonces el presidente de Estados Unidos, está detrás de ellos, si recordamos la foto, brazos extendidos, y parece una figura de un mediador totémico, un tercero que legitima el pacto. Freud habría leído probablemente el intento de sustituir el sacrificio por el lenguaje, la violencia por el reconocimiento. Cada uno era padre de su pueblo, simbolizaban la posibilidad de una paternidad compartida, algo que el mito edípico desgraciadamente no contempla. El apretón de manos fue un gesto importante de civilización, dos enemigos que elegían hablar, pero el inconsciente colectivo no soportaba tan fácilmente la pérdida del enemigo. El padre que perdona deja al hijo sin objeto de odio, y sin odio la masa se desorganiza. Y por eso ambos a su manera fueron castigados. Rabin con la muerte y Arafat con el aislamiento, en muchos casos de los propios palestinos. Fue cuando surge también todo el movimiento de Hamas. La paz que los dos intentan fundar se convirtió en un fantasma, en un duelo imposible. Freud escribió en El porvenir de una ilusión: el amor civilizado, despojado de su carácter exclusivo, celebra sobre el amor sexual en tanto abarca a todos los hombres. Y nos vamos al momento actual y tenemos al padre en guerra. Tenemos hasta ahora, hasta hace poco, cuando estaba todavía escribiendo el trabajo, todavía no habían venido los últimos acuerdos de paz y son Netanyahu y Hamas. Es el conflicto entre Benjamín Netanyahu y Hamas, y aquí se refleja la estructura libidinal que Freud describió. Son dos masas enfrentadas y cada una unida por el amor a su propio ideal y el odio al enemigo. En Psicología de las masas, recordamos y análisis del yo, dice Freud: nada une tanto como la hostilidad hacia un tercero. Por otro lado, para muchos judíos, habitantes en Israel, Netanyahu encarna un padre protector, garante de la supervivencia, figura de seguridad frente al caos. Y en el imaginario de muchos palestinos jamás representa al padre de la resistencia, el guardián de la dignidad herida. Pero ambos reproducen el mismo mecanismo inconsciente, el amor al ideal sostenido por el odio al otro. La guerra perpetua es la forma más persistente del lazo libidinal negativo. El enemigo va a cumplir la función del tótem, lo que no puede ser tocado, lo que organiza el sentido. El odio, en este caso, es una manera de seguir unido. Freud habría dicho que ambos pueblos están atrapados en la repetición del crimen originario. Matar al padre, adorarlo, volver a matarlo. Cada ataque, cada venganza es un intento de resolver esa culpa que no cesa, y el resultado es una perpetuación del trauma. ¿Sería posible la paz? Bueno, ahora lo que ha sucedido, yo diría que más es una parada de la destrucción.
Freud no habría prometido nada, tampoco lo habría negado. Nos dice, la inclinación a la agresión es una disposición instintiva y autónoma del hombre. La civilización se ve amenazada por ella en forma permanente. Y desde esta perspectiva, la paz no sería un estado, sino un trabajo. El enemigo va a cumplir una función estructural, organiza la identidad. Solamente la paz será posible cuando el enemigo deja de ser necesario, cuando cada pueblo sostiene su propia identidad. Y luego hay algo que también estamos viendo ahora y es en concreto lo que llamo la masa empática. Es un fenómeno que sucede, es todo el apoyo que está sucediendo a Palestina. Estamos todos conmocionados por las imágenes, los bombardeos que ha habido indiscriminados sobre Gaza y ha revelado una nueva forma de masa que es la empática que se une por la identificación con la víctima. Millones de personas dispersas por el planeta se reconocen en el sufrimiento de un pueblo oprimido que llevaba mucho tiempo oprimido, pero que no había aparecido, ¿no? Todo ese movimiento, yo creo, con tanta fuerza como en este momento. Sería una identificación secundaria en el sentido que daría Freud cuando el amor hacia un objeto se transforma en identificación con él. Nuestro yo, el yo de la nueva masa empática, incorpora la herida del otro y la convierte en bandera. Esta operación es ética, eso es sin duda, ¿no? Todos, o muchos, yo creo que nos hemos visto conmocionados, yo el primero, ¿no? Cuando he visto esa situación tan terrible de acoso, de asedio, de bombas, de destrucción, de gente moviéndose y desplazándose de un sitio a otro. Y me identifico en algún momento también como miembro de esa masa empática. Pero también me ha hecho pensar en que esta operación puede ser muy ética, pero también ambivalente. Porque la empatía, si no se equilibra con la palabra y el pensamiento, puede volverse también una agresión contra el otro. Es el odio que proviene de la frustración de lo que le está sucediendo de alguna manera al más débil. El amor al débil puede derivar en odio al fuerte y la solidaridad en un dogma. Freud no condena esta energía, pero nos recuerda también su origen libidinal. La identificación con la víctima repite en otra clave el vínculo infantil con el padre impotente o herido. El sujeto ama aquello que sufre porque reconoce en él su propio dolor reprimido. Y el desafío nuevamente es la sublimación, transformar el afecto en pensamiento, la indignación en ética de alguna forma. Y ya para terminar, también quiero comentar la cuestión que han sucedido con las últimas noticias. Esto lo estuve elaborando este fin de semana con la cuestión que hemos visto todos en estas imágenes con Trump en el Parlamento israelí, la cuestión de los acuerdos de paz. Y nos encontramos con esta figura, la de Trump, de alguna manera, y Trump aparece en este momento como un padre, en principio, sin guerra. Parece un líder de alguna manera carismático. Habíamos visto hace un momento, el padre del goce, el que se permite lo prohibido, el que habla sin filtro, en que encarna la omnipotencia que la masa desea. Y de repente, aparentemente, parecería la paz como una pérdida de goce. Sin embargo, parecería también que Trump se transformaría en una cierta figura melancólica del poder, alguien que estuviera añorando la intensidad del conflicto. Sin embargo, lo que aparece es un retorno, de alguna manera, de el hecho de una cierta castración simbólica donde se pueden reconocer límites, renunciar al goce y al dominio
absoluto. Pero hay un engaño, en mi opinión. Hay un engaño porque Trump no es Clinton en los acuerdos de paz de Oslo. Eh, por supuesto, Netanyahu no es Isaac Rabin. Sigue habiendo un exceso. Hay un exceso y es el exceso del narcisismo. Es el momento en el que el propio Trump de alguna manera está solicitando, está pidiendo ese regalo, ese premio Nobel de la Paz, ¿no? Que realmente nos sorprende, ¿no? En esa aparición. Ahora, ¿qué conclusiones puedo sacar o puedo compartir con vosotros? Pues efectivamente que el aparente acuerdo de paz ha llegado, que parece, en mi opinión, que esta paz tiene más pausa que descanso y que Netanyahu, jamás los enemigos que se necesitaron durante años descubren ahora una cierta orfandad recíproca o lo van a descubrir. Sin el otro, su identidad se puede desdibujar. La pregunta más temida es quiénes somos sin él. Y quedan preguntas, quedan elementos que nos hacen reflexionar. La liberación de los rehenes conmueve, ordena el deseo colectivo por un instante, pero Gaza continúa devastada, el duelo sin elaborar, una ayuda humanitaria que entra como paliativo. Y Freud leería la escena con crudeza. El rehén funciona como un objeto libidinal. Su retorno condensa esperanza, culpa, promesa de autoridad cumplida. Pero la tregua opera como una represión simplemente momentánea de tánatos. La violencia no termina, se aplaza. ¿Por qué? Porque se necesita palabra y memoria, y si no, retornaría como un síntoma. Claro, ¿cuál es esa cuestión que es lo que no se elabora? El trauma y la repetición. ¿Cuáles son los dos traumas en esta historia? Hay un trauma conocido. El trauma conocido es el holocausto. El holocausto de los judíos es un trauma absoluto. El exterminio de todos los judíos constituye lo que Freud habría llamado el trauma sin mediación, una experiencia que excede el aparato cultural. No hay símbolo suficiente para esa pérdida y la reacción posterior fue culpa y represión. Y Europa no pudo asumir la responsabilidad y buscó un escenario donde desplazarlo. ¿Cuál fue? Palestina. Fue un acto de formación de compromiso. Se intenta reparar un crimen cometido contra el pueblo judío, pero a costa de infligir una nueva herida sobre otro pueblo. La culpa ahí no se elabora, se proyecta. Y hay un elemento menos, ahora ya más conocido, que es lo que sucedió en aquel contexto, en el año 48, cuando se crea el Estado de Israel, y es el otro trauma, el de los palestinos. Es un término que se empezó a utilizar también allá en los años 90, que se ha ido conociendo ahora y que tiene el nombre en árabe de la Nakba. La Nakba es una traducción eh, difícil desde el árabe, pero podría ser algo así como la catástrofe, una catástrofe no reconocida. ¿Y en qué consistió? Consistió en una expulsión del pueblo palestino en el año 48 como un acontecimiento traumático, pero que nunca se integró en la conciencia internacional. Se dijo que se habían ido del territorio porque los árabes vecinos les habían ofrecido asilo hasta que muchos años después historiadores de Israel reconocieron que había sido una expulsión violenta y una resistencia desesperada que no pudieron mantener, perdían sus casas, no fue tal cual. Y la Nakba no se pudo elaborar, es un inconsciente, ¿no? De alguna manera, político entre los árabes y en todo el Oriente Medio.
Porque Freud nos advierte que el duelo necesita tres condiciones: reconocer una pérdida, un tiempo de elaboración y que algo simbólicamente se sustituya. En el caso palestino no puede haberlo porque la pérdida fue negada. El duelo se prohibió y el sustituto, el Estado que daría ordenamiento simbólico, está permanentemente bloqueado. Y por eso el trauma se mantiene vivo y se va transmitiendo de generación en generación y lo vemos de alguna vez que he pasado en algunas mesas donde explican también pues esta cuestión palestina. En el Ateneo se hicieron algunos eventos, pues van con una llave que se va transmitiendo de abuelos, a los padres, luego a los nietos, que son las casas de las que las familias fueron despojadas en el año 48, porque claro, ya las personas van pasando los años y quedan las generaciones posteriores. El espejo del trauma realmente son dos ahí: holocausto y Nakba. El primero, experiencia de aniquilación; el segundo, aniquilación simbólica. Pero ambos pueblos están presos del mismo mecanismo psíquico: la imposibilidad de elaborar su propio dolor sin negar el del otro. Y el que sobrevive teme volver a ser víctima; el desplazado teme no volver a existir. Y entre ambos se establece una relación de espejo, dos duelos que se van obstaculizando mutuamente. Por tanto, este trauma no elaborado fundamenta también a una masa. En psicología de las masas y análisis del yo, como una masa que se forma cuando varios individuos colocan el mismo objeto en el lugar de su ideal del yo, se identifican entre sí a través, como hemos visto, de ese amor compartido. Pero la masa también en estos casos surge como una defensa frente a ese trauma. Por tanto, el trauma, sea personal, histórico, desorganiza el aparato psíquico. Y la masa cumple una función reparadora, ofrece contención ante la angustia de fragmentación. La masa no deja de ser una reacción comunitaria frente a un desamparo traumático. El individuo se une a otros por no sentir la herida sola. Por eso, después del Holocausto, el pueblo judío se construye como una masa unida por un trauma fundante. La memoria del exterminio se convierte en su ideal del yo colectivo. Y esa identificación fue necesaria para sobrevivir, pero también les genera una rigidez. La historia traumática impide el duelo pleno. La masa se organizó alrededor de una identificación con el muerto. Y en ese caso viene permanentemente la ansiedad persecutoria, por eso siempre se sienten perseguidos, los mecanismos de seguridad, todo lo que está rodeándoles y que a su vez se convierte luego en un real cuando son atacados. La Nakba, por el contrario, es la masa del despojo y de la memoria: pérdida de tierra, de hogar, de reconocimiento internacional, trauma originario. Y el pueblo se organiza como masa del exilio y la resistencia. Por eso, por una parte, el pueblo judío se agrupa en torno al recuerdo del exterminio y el palestino en tanto en cuanto a la memoria del despojo. ¿Es posible elaborar esta situación? Difícil, porque el judío teme nuevamente ser exterminado y el palestino teme ser borrado. La masa israelí está cohesionada por el trauma del Holocausto, la palestina por la Nakba, y van repitiendo una y otra vez el mismo movimiento psíquico. ¿Cómo sería posible? Sería posible, he visto algunos reportajes, sería posible de alguna forma, en la medida muy, muy difícil, donde se pudiera reconocer, no cada una de las partes, el trauma vivido por el otro. Hacer un reconocimiento de ese trauma podría dar lugar a un proceso de elaboración, donde en la escuela, entre los niños, hay intentos de que eso se realice, efectivamente me consta, pero hay tal carga emocional en muchos casos que inmediatamente se vuelve a dificultar. Por eso la lectura freudiana, en cualquier caso, desde el malestar en la cultura, desde psicología de las masas, diríamos que la paz sería posible cuando, a nivel por lo menos de ideal, cuando los traumas se transformen en palabras. Y mientras el lazo social está construido sobre la identificación,
con la herida la cuestión va a ser difícil. Solo el reconocimiento del dolor del otro puede abrir la vía al duelo y con él al Eros. Yo creo que eso fue un poco la idea de lo que sucedió en aquellos antiguos acuerdos de Oslo y desgraciadamente lo que estamos ahora viviendo yo creo que sigue siendo pues un dominio de tánatos, del narcisismo maligno como pulsión de muerte. Y bueno, lo dejo aquí para que podamos dialogar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por una estupenda y espléndida presentación, realmente. Pero no deja de conmocionar, digamos, ¿no? A mí me abrió la idea como para pensar muchas cosas, ¿no? Por un lado, digamos, cuando hablábamos del tema de esta especie de sometimiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sé, se me ocurrió, digamos, una presentación que hay que aparece, a mí me aparece bastante en Instagram, de Silvia Bleichmar, donde aparece este rasgo perverso, ¿no? De esta falta de consideración y de empatía con respecto al otro, ¿no? Mm, Eh, eh, y que yo no sé en qué medida en algún momento esto que dices, que me parece muy interesante, pero diría que es hasta utópico, diría, de que en algún momento va a dejar de haber guerras y va a dejar de primar la posición de guerra, de muerte, digamos, en el ser humano. Porque a lo largo de la historia del ser humano no hubo ningún periodo donde no haya habido guerras, ninguno, en absoluto. Siempre hubo focos, y aparte de otras cosas, en cuestiones que tienen que ver con lo político y lo económico, digamos, la guerra genera mucho dinero, ¿no? Las armas generan mm, mucho. Y por otro lado, esta concepción del mundo, que también hay otra psicoanalista que anda dando vueltas por ahí, por Instagram, que es muy campechana, no me acuerdo ahora cómo se llama, tiene un modo como muy cercano, ¿no? Y entonces ella dice que bueno, que la dificultad es para los idealistas, ¿no? Porque en realidad no hay una concepción del mundo, no hay y esto lo dice Lacan y lo dice Freud también, no hay mm, una cosmovisión del mundo, ¿no? Y Lacan mm, dice, el mundo es inmundo, porque en realidad hay tantos mundos eh, como sujetos hay, ¿no? Cada uno tiene su mundo y se tendrá que arreglar. Y ella dice ahí, esta mujer, los que sufren son los idealistas o los románticos, porque, bueno, tienen un mm, ideal del mundo que no coincide con realmente el que es. Sí, sí, hay una de las cosas que también pero me gustaría que hable también otra gente, ¿no? Que a mí me alucina es el papel de la prensa y de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Todo se mm. habla, todo el mundo habla de los veinte rehenes que han vuelto, Sí, ¿no? Como si sí, todo lo demás no hubiese existido, cierto. ¿no es cierto? Y se habla de los presos palestinos, ¿no? Pero no se dicen Mm, cómo estaban presos los palestinos, por qué cayeron mm. presos. Bueno, ahí no sigo, Lucía, eh, te Sí, hablo. Lucía. Sí, gracias, Alfonso. Realmente, parte de cómo pudiste anudar los conceptos del texto de una manera formidable con temas tan importantes, reales, concretos. A mí me conmovió mucho, te agradezco. Eh, Fui anotando cosas. Una cosa cuando, además, no sé, hay un montón de cosas que comentaste que yo, la verdad, no, nunca lo había pensado así, te agradezco un montón. Cuando decías la diferencia entre un poco el lugar, ¿no? De Clinton y de Trump en estas dos situaciones que mencionaste, eh, Mm, pensaba que este hombre
aparte de que efectivamente representa este padre del goce sin límites, ¿no? Es el cinismo y directamente me sale decir la encarnación de la maldad, Mm, porque viene a supuestamente encarnar una mediación cuando hace unos mm, meses estaba diciendo poner un casino, sí, un cementerio al aire libre. O sea, es realmente la banalidad del mal. O sea, sí, no, no sé, no, justamente sí, me deja sin palabras, ¿no? El- el- sí. el- la realidad supera ampliamente la ficción y la teoría, ¿no? Eh, eh, Em, es- Sin duda, sin duda. Sí, sí, Lucía, así es. Es justo lo que lo has captado fenomenal y como decía también Alejandro, pues es efectivamente una utopía la paz. Pero es verdad lo de las redes, por ejemplo, y lo que se banaliza con la palabra. O sea, se puede decir todo, o sea, la palabra cobra no sé, de repente hacer ese comentario, por ejemplo, yo lo escuché, me pareció absolutamente terrorífico que alguien en medio de lo que está sucediendo haga eso como si fuese un videojuego, o sea, como si eso no fuese real, o sea, estamos viendo imágenes. Bueno, hay una cuestión que, bueno, sucedió, bueno, un grupo que vino no al Ateneo nos trajo imágenes de que organizaban, claro, como había pasado lo de Hamas, donde sucedió, ¿no? Lo del 7 de octubre, habían salido todos los de Hamas y matado a los judíos, pues entonces se producían los bombardeos sistemáticos, porque los bombardeos eran sistemáticos sobre Gaza, o sea, no había una defensa en Gaza, no había nada, no había, o sea, jamás estaban los túneles, pero nadie lanzaba, o sea, bombardeaban. Y entonces montaron autocares, ¿no? Con judíos que iban a la zona donde había sido el atentado, por esto hay un alto, entonces desde allí contemplaban cómo las bombas a través de la verja caían, ¿no? sobre Gaza y se iba destruyendo todo lo que era Gaza, que hasta el Papa escribió porque habían destruido una iglesia, ¿no? Entonces, era un horror en tanto en cuanto a imagen, ver eso, yo me quedé realmente impactado. Pero lo dramático es que este personaje, Trump, que aparece como... Es un tipo siniestro, es absolutamente siniestro y todavía es más siniestro cómo le aclaman en el Parlamento. El otro día creo que lo vi, que decían que era bueno, que le recordarían en 2000 o 3000 años como el gran hacedor de qué paz. Y esto es una. Yo tenía aquí un apartado, no da tiempo a comentaros que era la farsa. O sea, es una paz como una especie de farsa para invertir, reconstruir un territorio, ¿no? Totalmente arrasado y destruido. Pero luego hay reportajes, yo he ido estos días siguiendo reportajes, os dejaré luego uno de un cineasta, Amos Guitay, no sé si os suena Amos Guitay, es un cineasta israelí que ha hecho varios reportajes, ¿no? Y voy a dejaros uno donde estuvo en la época de Rabin entrevistando a Rabin, luego pasan los años, entrevista a otra gente, y es muy bueno para ver a la gente, qué cuenta la gente, ¿no? Cómo responden los palestinos, a la gente de Israel, cómo se encuentran unos a otros en sus distintos traumas, porque eran vecinos, ¿no? De alguna manera. Palestina acogió, ¿no? Inicialmente a los judíos en la época nazi, se iban allí y, bueno, algunos eran vecinos que vivían y como eso luego todo se radicalizó. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Lucía. O sea, la figura de y Trump es quería, siniestra, siniestra. quería agregar una cosa que también hablaste bastante que me parece tan importante, ¿no? Porque justamente si algo tiene un acontecimiento traumático, es que no hay palabra ahí, ¿no? No, no, Efectivamente. queda un agujero, ¿no? Exacto. Entonces, no es que no se puede decir, sino que no hay para decir. Exacto. Hemos visto en muchos otros procesos de acontecimientos sociales absolutamente traumáticos, de aniquilación, genocidios, dictaduras, cómo luego, no tanto pensándolo en el sentido de masa, pero sí lo que dijiste, Alfonso, del tema del lazo, del lazo Sí, social
entendido como aquel que construye un velo simbólico, una red que de alguna manera puede bordear ese agujero, ¿no? Sí, sí, Eso permite, primero, construir conjuntamente o en comunidad algo sobre eso que donde no hay nada, donde no se sabe, claro, ¿no? Por ejemplo, personas desaparecidas, por ejemplo. sí, Pérdidas que no se pueden duelar porque no, ni siquiera está el cuerpo, por ejemplo, ¿no? exacto. Y que eso permite una transmisión, y más que comportarse en este sentido de contagio que decías, ¿no? Desde este texto Sí, que toma Freud, pero es más una construcción en el lazo, que me sin parece duda. que es algo distinto, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, aquí lo vivimos en guerra civil nuestra con las muchísimas fosas comunes. Las fosas comunes estaban hasta la ley de memoria histórica, no se podían Exacto. rastrear. En algunos pueblos, algunos institutos, ¿no?, de educación secundaria han hecho movimiento de seguimiento, ¿no?, de localizar, de indicar dónde, que sobre todo la derecha española, sobre todo la derecha, digamos, franquista o resto del franquismo, que esa sería otra cuestión, no la masa franquista, ¿no?, que todavía pueda perdurar, han intentado bloquear toda la ley de memoria histórica en tanto en cuanto el reencuentro de esos cuerpos, porque no existían, no estaban absolutamente negados. Y claro, para poder generar una elaboración se trata de los nombres, se trata de los cuerpos, ¿no? Aquí se decía en España es que tu abuelo era un rojo, Mm. no era un represaliado por una dictadura, a lo mejor era un miembro de un sindicato, de un partido, ¿no? En el momento de la República, entonces era un rojo, despectivamente. Entonces el nieto o el hijo vivían, ¿no?, sin ni siquiera recuperar el cuerpo, sin siquiera poderlo nombrar, no se podía nombrar porque daba miedo no nombrarle. Bueno, ni siquiera ser un rojo, sería ser horrible, ¿no? Un represaliado, ¿no? Sería el significante, en mi opinión, que lo sustituye, ¿no? Totalmente de acuerdo, Lucía, sin duda. Bueno, eso pasó también en Argentina cuando decían, digamos, los zurdos, ¿no? Yo Sí, recuerdo cuando estaba en la mili, porque aparte encima hice la mili en un año bastante nefasto, ¿no? En el año 79. Así que imagínense que era plena dictadura militar, o sea, la dictadura de Videla fue del 76 al 83, en el medio caí. Y me acuerdo que te preguntaban, justamente yo soy zurdo, también para escribir. sí. Y entonces me preguntaban, ¿usted es zurdo? Y tenías que decir, no, no, izquierdo, porque si decías que era zurdo, digamos, no iba a caer muy bien, que digamos. Pero con respecto a eso también hubo algo que me hizo acordar de una película que en realidad el original la estaba buscando recién cuando estabas hablando, dije, bueno, hay que buscar esa película porque me pareció bastante interesante. La original es de 1981 y uno y después se hizo una versión alemana en 2008 y se llama La Ola. No sé si alguien la vio o la recuerda. Es un profesor de historia que decide hacer un experimento para poder dar cuenta de cómo, digamos, se forjó el nazismo. Ujú. Entonces lo hace en una escuela secundaria y la verdad es que hay uno de ellos que es terrible, que vendría a ser, digamos, el más fanático de todo. Pero que bueno, se va formando, digamos, dentro del aula, digamos, todo un movimiento y realmente yo ahora no la recuerdo porque la vi en los 80, ¿no? Pero sí recuerdo que era una película bastante heavy. Y con respecto al tema de estos vínculos que se establecen, digamos, entre los miembros, los integrantes de la masa, ahora tenemos, no sé si un problema o tenemos un agregado, que son las redes sociales, donde Sí. se producen, digamos, varias cosas. La primera es el anonimato. ¿Sí? Mm, Y incluso tenemos otro problema agregado que son los famosos bots, o sea, que son sí. robots que generan determinadas tendencias. Y lo digo esto que es para mí es muy delicado, muy importante y que tenemos que tener en cuenta porque así como se generan
bulos con respecto a determinadas cosas, y esto lo hemos visto, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, que, que en una tormenta o en una cuestión como haya sido de repente una catástrofe, se le eche la culpa al gobierno y que se ponga una imagen Mm, de algo que pasó hace 10 años y que no era sí, exactamente eso, ¿no? En la Dana pasó Sí, ¿qué pasó? lo sí, del Justo. parking, ¿se ya, acuerdan? ya. Habían, Sí, sí, habían quedado ahogadas 300 personas, después se confirmó que eso había sido una imagen falsa. totalmente. Pero, ¿por qué también lo tomo un poco con respecto a esto, ¿no? Porque estamos en un seminario de introducción al psicoanálisis. Todos los que estamos acá, digamos, nos interesa el psicoanálisis, ejercemos el psicoanálisis, algunos somos analistas. Pero ¿por qué lo digo esto? Porque así como hay bulos y hay formas de transmitir mentiras con respecto a un montón de cosas y la gente se une con respecto a eso, también lo existe con respecto al psicoanálisis. Mm, Entonces, hay gente que dice, el psicoanálisis es una teoría que está totalmente superada, es anacrónica, es vieja. Claro, a esa gente me gustaría que escuchara la ponencia de Alfonso, para poder decirles, mm, fíjate vos, este texto que fue escrito sí, hace más de 100 años, parece que lo hubiese escrito pensando en la situación actual. sin duda. Independientemente de otras cosas que también que son menos importantes, pero no dejan de ilustrar este personaje que es presidente de mi país, ¿no? Que es otro Sí, personaje sí. también bastante, que para poder salvar una campaña se pone a cantar, digamos, rock, digamos, ¿para qué? Para captar Mm, a la gente más joven, ¿no es cierto? Es decir, y a mí me parece muy importante el tema de poder, digamos, difundir el psicoanálisis desde lugares cuando alguien dice, esto es anacrónico, muy, muy bien, muy bien. ¿Qué has leído de psicoanálisis? ¿En qué te claro. vas a decir que es anacrónico? Bueno, esto es una reflexión así. Sí, sí, sí. Claudia, te estaba esperando. Bueno, no, yo también realmente, Alfonso, un recorrido, porque más allá de que uno lea el texto, lo haya leído muchas veces, lo interesante es el recorrido que cada uno toma, ¿no? Y me Sí. parece que, bueno, a mí me dejó pensando varias cosas también, voy a tomar una, que, bueno, un poco lo que planteabas de lo que pasa con las masas, de las cuales nadie está exento, porque es un hecho de estructura, ¿no? Parece Sí. como que la cosa conduce ahí. Pero que decías esto de que cuanto más se ama o se odia, que son dos caras de una misma moneda, al objeto que reúne a la masa, menos se piensa, ¿no? No se Sí, puede pensar, o sea, se anula esa capacidad de reflexionar, una capacidad de reflexión crítica respecto de lo que está en juego. Y me parece que justamente ahí es donde viene el psicoanálisis, ¿no? La propuesta del mm, psicoanálisis, porque los psicoanalistas no apuntamos al yo. Ya lo dijo Alfonso, ¿no? El yo es un sedimento de claro. identificaciones, de afectos, de cuestiones que se van dando a lo largo de toda la existencia y la vida de alguien, y que, digamos, es un pensamiento, digamos, teñido o un poco Mm, contaminado por todas esas identificaciones. Ahora, el psicoanálisis apunta al sujeto, es otra cosa, mm, ¿no? El sujeto como un efecto del discurso, diría, ahí donde se toma la palabra, por eso hacías tanto hincapié en si la toma, poder hablar puede disolver algunos de estos conflictos. A mí me parece lo importante de dónde apunta el psicoanálisis, que es a que cada uno pueda decir y en ese discurso se produzca algo inédito, propio, el efecto sujeto, ¿no? Es decir, eso de cada sí, uno que marca una diferencia, que es propio, que no podemos compararlo con nadie, porque el sujeto que nos habita cada uno es único e irrepetible, pero qué importante es justamente poder apuntar a eso singular de cada uno para poder restarse un poco de la masa, ¿no? Y poder tener un exacto. pensamiento psíquico bueno, de dónde estoy, incluso los psicoanalistas mismos, porque los psicoanalistas a veces Sí, hacemos masa, terminamos sí. Bueno, repitiendo un
discurso, un modo, un estilo, hasta que se pueda recortar algo propio, algo diferente. Por eso me parece que es muy interesante esto que decía Alfonso, de que más allá de que todos Sí, leímos el psicoanálisis del yo, psicología de las masas y análisis del yo, mira, psicoanálisis del yo, el fallido, que, sí. porque esa fue la otra línea, ¿no? Del psicoanálisis que Ujú. apuntaba yo, de la escuela americana. Pero digo que apuntar al sujeto permite justamente eso, ¿no? Que poder decir, bueno, a ver, ¿qué tengo para decir que sea, que surja de un trabajo que uno hace con eso sobre lo cual reflexiona? Pero que es Sí, necesario poder decir, es necesario poder debatir, e incluso muchas veces no estar de acuerdo con lo que otro dice y tener un fundamento respecto de claro, eso. Pero eso implica un trabajo de cada uno, no es de la masa. claro. Totalmente de acuerdo, Claudia, esa es la cuestión, ¿no? Claro, el tema es cómo eh, la cuestión de un psicoanálisis en extensión, ¿no? Porque obviamente es el uno a uno atender al sujeto, pero cómo podemos también, bueno, el seminario ahora, ¿no? Y las propias clases que hacemos precisamente, como comentaba Alejandro, tienen que ver con eso. La red social que comenta Alejandro, estoy totalmente de acuerdo. Hay una masa digital, ¿no? Ahora que puede ser dirigida por los bots o por el propio algoritmo, ¿no? El algoritmo controla, ¿no? Los buscadores. Ahí hay la inteligencia, quiere decir la inteligencia artificial, donde la gente se comunica con la inteligencia artificial y el algoritmo les da respuestas. No sé, supongamos que alguien pregunte una cuestión a la IA y qué respuestas puede ofrecerles según lo que los algoritmos matemáticos digan cuando evidentemente la inteligencia artificial es un como sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en esto que dice Alejandro es muy importante. O sea, el tema del psicoanálisis ahora mismo, por lo menos yo creo que en España, desde luego, no es un tema es un tema grave, no es un tema de la resistencia. Yo lo llevo esto diciendo hace ya muchísimo tiempo, a veces en distintos foros con distintas instituciones, y dicen, bueno, pues sí, siempre ha habido. No, pero lo que está pasando ahora, estoy ahí de acuerdo con Alejandro, es muy grave. O sea, pongo un ejemplo. Hay gente que llama, ¿no? a la consulta, ¿no? Y dice, bueno, no está buscando. Bueno, vienen a buscar una ayuda porque sufre, hay gente que no, pero otro día pasó una anécdota con un hombre, ¿no? Le había estado yo analizando hacía tiempo y bueno, quería que tuviese una entrevista con su hijo por un tema de intento de suicidio. En fin, el caso es que el hijo pregunta y claro, el padre dice, bueno, pues Alfonso coincide, vamos, mi profesor, yo soy, ya sabéis, soy médico, pero dice psicoanalista, o sea, no dice ni psicoterapeuta, dice psicoanalista, que a mí me gusta además presentarme así, porque me voy a esconder, ¿no? Ah, no, entonces, o sea, pero no me conoce, yo no voy porque el psicoanálisis es una pseudociencia y no tiene validez. No, pero ¿quién ha dicho esto, no? O sea, pero esto que sucede, resulta que si vamos a las facultades donde están los jóvenes de psicología y preguntan, y es lo que está apareciendo como un bot, ¿no? Como decía Alejandro, como algo que se va difundiendo delante de nosotros y a raíz de una masa digitalizada que ya no se trata de que haya una resistencia, es que se están infundiendo las mismas mentiras que había comentado Lucía que se estaban diciendo cuando la van. Entonces, ¿qué problema hay? Bueno, pues que la masa se une, se cohesiona, decide, es dirigida porque esta es otra cuestión también, lo que habría que luego ver, porque estas personas, los asesores luego políticos, los que están ahí, conocen todo esto, o sea, están muy informados de todo esto, o sea, no son gente que desconozca estos trabajos, esta cuestión de lo que hay, y evidentemente la masa puede, y obviamente lo es perversamente, ser dirigida en un sentido o en otro, porque luego habría que estudiar, hay otros intereses, luego por supuesto que se están poniendo ahí en juego. La cuestión es lo que dices, Claudia, es el uno a uno poder ubicar como un sujeto de Sí, un pensamiento fuera. incluso que el psicoanálisis medio como que va a contrapelo de la masa, ¿no? Es entendible que sea tan Total, atacado. Es un discurso que es subversivo, que va en contra
diría, de los ideales de la época. Entonces, de todas formas, yo siempre pienso, viste, como es, ladran, entonces significa que andamos, ¿no? Que nos estamos moviendo, Hombre, por supuesto que para que eso estamos aquí, claro que sí. Sí, sí, que pero si, Siempre si, decimos, si, si nos eh, quieren estar matando todo el tiempo que el psicoanálisis ha muerto, es porque a veces está demasiado vivo, porque por ahí también se escucha mucho en la clínica, ¿no? Que pero no cuando pueden con uno nosotros, eso es cierto. O sea, y de hecho la gente viene también porque está cansada, ¿no? También está la otra parte. Están cansados, no funcionan las píldoras, no funciona el otro, y al no, final y acabamos aparte fracasan, del solos. discurso reduccionista, digamos, ¿no? Claro, exacto. Más allá de esto, sí, fracasan otros métodos en donde por ahí hay muchos tips, muchos consejos, mucha gestión de emociones, pero donde el paciente no se siente escuchado, Exacto. y no se Eso sí que es pregunta, no así. es escuchado. y no se pregunta que, digamos, por qué le pasa lo que le pasa. Más allá de esto, me Claro, parecía importante, digamos, señalar un par de cosas, que tal vez después me quedé pensando que hubiese sido igual mejor, digamos, para ordenarnos, dar primero, digamos, trabajar primero Tótem y Tabú y después Psicología de las Masas y análisis de eso. Sobre todo porque en realidad fueron escritos con diferencia de años, ¿no? sí, Psicología de las Masas fue en el 2021 creo, y el otro fue en el 12 o 13, en 1912. sí, cierto es. Pero bueno, más allá de esto, a mí me parece interesante sobre todo, digamos, para tratar de no contraponer, digamos, al menos lo pienso yo así, lo colectivo de lo individual, porque así me parece muy importante lo que aparece aquí en este texto, es la dimensión del otro, Mm, Claro, sí, sí, que lo sí. sí, introduce Freud y que después lo toma Lacan, porque el otro para Lacan sí, es esencial, ¿no es cierto? Entonces eso me parece, y me parece también muy interesante que hay dos, sobre todo con cuando hablamos de la cientificidad o si es científico o no es científico. Claro, el psicoanálisis para mí forma parte de lo que podríamos llamar las ciencias sociales, ¿no es cierto? claro. No sé si es una ciencia exacta y no sé si es una ciencia en el sentido de los ensayos, prueba, error, digamos, las de laboratorio. Eso intentó hacerlo Claro, la ciencia positivista. claro, la Sí, psicología está claro. positiva. Y eso, y ojo, que Freud lo tiene en cuenta a Wundt, que Wundt fue el primer, digamos, el padre de la psicología experimental. Freud lo cita a Wundt varias Sí, veces. sí, ¿No? Entonces, claro, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, estamos hablando, digamos, de esta psicología, digamos, científica. Bueno, la pregunta es, ¿la sociología no es ciencia? ¿La antropología tampoco? Digo esto porque tanto en Tótem y Tabú es un texto antropológico, mm, como, digamos, Psicología de las Masas y Análisis de ello podríamos pensarlo como un texto sociológico, ¿no? Entonces, mm. por eso, digamos, me parecía importante señalar que esta idea de que el psicoanálisis no puede extenderse o no puede pensarse desde otros lugares, bueno, habría que ponerla en cuestión, ¿no? Pienso que la Y gente que piensa de esa forma o que propone eso, o que cuestiona eso, casi que estaría en la misma línea del Premio Nobel de la Paz a Trump, ¿no? Digamos. Es decir, hay una contradicción en el fundamento mismo. Porque si uno recorre el edificio teórico sobre el que se sostiene la teoría psicoanalítica, es increíble. O claro, sea, es un edificio teórico que no quedó con Freud o con Lacan, que se sigue sosteniendo hasta hoy y se sigue interrogando hoy y los numerosos encuentros, reuniones, congresos, coloquios que llevamos adelante todo el tiempo para todo. seguir interrogando con lo que nos encontramos en la clínica. Esto que estamos hablando ahora, digamos, da una prueba, digamos, irrefutable de que esto tiene una seriedad detrás, ¿no? Pero me parece Por que, bueno, que es supuesto. una seriedad que no conviene en muchos Eso órdenes es. de la política, ¿no? Digo, Sí, política en el sentido más amplio de cómo se puede Sí, considerar. pero es que yo creo que no se puede concebir el psicoanálisis sin una posición política, claramente. Ética y claro, eso es política. una, Sí,
A ver, Eh, yo creo que yo estoy de acuerdo ahí con Alejandro, es decir, yo creo que no, me parece que no fue Lacan, dice el inconsciente es la sí, política, es decir, yo acá, creo que ahí hay acá. algo, ¿no? Sí. Evidentemente, de que no podemos estar ajenos. Yo creo que estos textos, además, sociológicos de Freud nos introducen, nos convoca también a ese lugar del psicoanalista, no podemos ser ajenos, ¿no? En fin, a esto que estamos viviendo más allá de que estamos en nuestros consultorios, ¿no? Y Alejandro, estoy de acuerdo, cuando estaba preparando el trabajo, he tenido que utilizar claro, citas de Totten y Tabú, claro, que eran pertinentes para luego entrar hacia psicología de las masas. O sea que yo creo que el año que viene, Claro, en algún pero momento, incluso lo ahí, invertimos. igual, Ya- digamos, en este texto, él tiene un apartado que es sobre tótem y tabú. Eh, Sí, claro, lo toma ahí, efectivamente, Bueno, pero eso es. ya- para mí abre algo también como para seguir pensando y para poder llegar a elaborar más cosas que está vinculado con algo que yo le había comentado a Alfonso cuando nos vimos y que después lo compartí, que es un texto que escribí yo, que en realidad me lo habían pedido para un libro y que al final el libro no se va a publicar, que el libro se iba a llamar El psicoanálisis y la guerra. Y mi texto se llama Más allá del silencio. Yo lo publiqué en Mm, Facebook, que me siguen, igual lo vieron y si no se los ajá, voy a pegar acá el enlace. Que es un poco, digamos, bueno, cuál es la actitud del psicoanalista frente a la guerra y frente a lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Si nos vamos a quedar, sí, digamos, solamente pensando en la consulta y digamos, en claro. nuestro lugar, digamos, eh, o si podríamos llegar a pensar cómo cómo podemos hacer como para que, digamos, porque no hay psicoanalistas sin fronteras. Hay psicólogos sin fronteras, hay médicos sin fronteras, pero psicoanalistas sin fronteras no. Bueno, Ahora, con respecto a esto de la política, también me parece que es importante lo que estábamos diciendo, que la política de la que hablamos, entiendo, es la política del síntoma. Por eso, cuando hablabas, Alfonso, y hacías este entramado entre el conflicto bélico, ¿no? Y la historia de esos pueblos, y sí, la historia y los traumas que arrastran, es como decir esto, ¿no? Lo que se rechaza en lo simbólico, vuelve de la peor manera desde lo claro, real. Entonces ahí hay una posición en tu relato y en tu desarrollo política que claro, va por el lado del síntoma, porque vos estás ubicando que ahí hay un síntoma, porque hay algo que no ha podido, digamos, ponerse en palabras, que no ha podido hacerse una elaboración de esa historia, de esas marcas, de ese claro, trauma, como para poder no hacer un arreglo, como decía, momentáneo para la televisión y sí, después vemos a ver qué pasa, ¿no? Sino que ese arreglo que iría más a fondo, como cuando uno trabaja un síntoma en el análisis, de decir, bueno, a ver, ¿qué dice ese síntoma, ¿no? Porque ahora estamos viendo el síntoma, pero para poder hacer claro, algo con ese síntoma habría que poner a hablar esa historia. Y no parece que exacto. nadie esté muy dispuesto a poner a hablar esa historia, ¿no? No, de hecho es precisamente lo que comentaba de esta cuestión de la Nakba. Realmente, como había distintas generaciones, no se había hablado entre muchos de los palestinos, ¿no? Mismamente. Es decir, no era algo que permanecían en la vergüenza, en el olvido, pero faltaba la palabra. Me consta que hay Y ahí está el intentos. artículo de Alejandro, del silencio, Exacto, el ¿no? artículo de Alejandro, efectivamente, para poderle poner correcto ahí la palabra. Y ahí estoy de acuerdo, a partir del síntoma, una cuestión, como bien dices, Claudia, totalmente de acuerdo, de lo político que nos implica también a los psicoanalistas, ¿no? Ante esto y con estos textos, además, tan ricos, ¿no? Como este de Freud, sin duda, a día de hoy. Ujú. Me parece que, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo porque Sí, no hemos escuchado, hablamos siempre nosotros tres. sí, Si alguien sí, para quiere, que alguien más pueda. tenemos 5 minutos, se los digo 5 minutos antes para que se animen así y ya después Para cortamos. que alguien se Se les anime va a el comentar miedo. algo. Sí. Adelante. Miren que nosotros cuando hablamos también tenemos miedo a veces. Sí. Nos Uno ponemos, nunca sabe qué va a decir. nos ponemos muy nerviosos. Ahí está Gise. Bien, Gisela. Gisela. Gracias por la
por la exposición. La verdad que estuvo súper buena y es como que abre como muchas cosas para pensar y reflexionar con todo lo que está pasando. Pensaba también en lo que se pone también como castigo, ¿no? En los castigos, muchas de las cosas que escuchaba en las entrevistas, era gente que estaba totalmente encerrada sin ver a absolutamente nadie, ¿no? Pensándolo en esto del sujeto y de la necesidad, muchas veces de estar en un grupo, ¿no? De formar parte de una masa, y pensaba en esto también, que es lo que se usa como castigos, o sea, la soledad absoluta, en donde no veían a nadie, ¿no? Como, qué sé yo, bastante fuerte. Se me venían imágenes de alguna serie que estaba viendo, del Marginal, entonces uno de los castigos, ¿no? en esta serie era también, los ponían en el buzón, ¿no? Entonces mostraban imágenes súper fuertes de esta persona enloqueciendo, ¿no? Bueno, en una situación bastante difícil. Entonces, también pensaba en algo que había estado hablando con mi sobrina, que es chiquita, que tiene 12, y en cómo la necesidad, ¿no? De formar parte de un grupo, de una masa, y quizás la crueldad a veces de qué forma tendrías que formar parte de ese grupo, ¿no? Y entonces en estas preguntas, ¿qué ocurre en el individuo cuando se disuelve en una masa, ¿no? Y qué uno está dispuesto a ceder ahí, o no. Sí, Como sí, que sí, sí. lo Bueno, difícil, ¿no? Son todas como preguntas, ¿no? Son como todas cosas que a ver, la... es una muy buena pregunta porque precisamente ahí está por supuesto, somos seres sociales, ¿no? Es verdad, ¿no? Lo que pasa es que en el momento en que se construye puedes estar también en una masa y también a través tal vez del psicoanálisis conservando, ¿no? Tu propia identidad. Todos podemos ser en un momento dado, ¿no? Sí, No podemos excluirnos. La cuestión es saberlo, ¿no? El problema es cuando se pierde ese elemento identitario, ¿no? Cuando realmente dejas de ser tú y te entregas, ¿no? sí, Al otro de una manera absolutamente. Entonces ahí, sí que hay dentro de la propia mal existen los castigos, los exilios, los no integrados en la masa, los que están fuera de, ¿no? Entonces tengo que pertenecer, ¿no? Entonces todo eso es ahí un interjuego. Ahora, yo creo que lo más importante, el problema también en la masa es la ausencia, mucha, evidentemente, de dialéctica. Pasa en los partidos sí, políticos hoy en día también, donde hay un líder, donde nadie se puede oponer, no puedes ser crítico, ¿no? Dentro de lo que el líder dice, porque luego te consideran que eres de los otros, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? En colectivos donde he podido estar y dan una opinión y de repente como la opinión no es la del líder, pues están diciendo que perteneces al Bueno, otro lado. Yo creo que ahí el psicoanálisis nos ayuda a sostenernos en ese lugar del sujeto, como decía pero Claudia, de nosotros. claro, pasa políticamente, ¿no? Vemos algunos Pasa. personajes que de repente estaban en un partido político, después pasan a otro, después pasan a otro. Bueno, sí, en Argentina hay ejemplos y en España también. En Eh, España y también. yo lo que Alfredo. pensaba en algún momento dado era, digamos, en esta gente que es excluida, por ejemplo, de sectas, bueno, de sectas o de religiones, Sí, como los testigos de Jehová, ¿no? Hay muchos testigos de Jehová que dan cuenta de la exclusión y esta sensación de vacío que tienen cuando los excluyen de ese grupo, ¿no? Bueno, yo Alfredo creo que levantaba la mano. pues, ¿cómo? Alfredo, Sí, Sí, está. Alfredo. gracias. Date, Alfredo. Sí, perdón, es que no encuentro el icono de la mano para usarlo. No lo cito habituado a Zoom. Bueno, y también dar las gracias porque es como que se abrían muchas líneas de pensamiento a medida que iba escuchando la ponencia. Y en relación a esto último que también estabais comentando, que comentaba Gisela, a mí hay algo que me llama la atención y es como a través de esta integración en la masa, que es verdad que en cualquier momento cualquiera podemos ser masa, hay una especie de regresión de querer recorrer el camino contrario al que comenta Freud en la obra, ¿no? Del narcisismo primario al ideal del yo, ¿no? Y de querer
como abdicar del yo, querer abdicar de su responsabilidad y ponerlo todo en manos de ese líder que te ama, a mí que me amen, que me quieran, ¿no? Y entonces yo así me quito la responsabilidad de tener que ser yo quien diga, quien supervise lo que está haciendo, ¿no? Y me parece que además viene muy a cuento con, me acuerdo cuando estudiaba psicología y los experimentos de Stanley Milgram, ¿no? Que te ponían ahí a un tipo que no sabía que era él el estudiado, le decían, tú dale electroshocks a esta persona si falla las preguntas. Y la persona que recibía los electroshocks, que era un actor, gritaba, convulsionaba, y aún así la persona, la gran mayoría, seguían pulsando y dándole al electroshock, ¿no? Como de pronto hay esta delegación de funciones. Y esto lo quería comprender por un lado también, y luego con el tema de las identificaciones, cuando se hablaba mediante la elaboración o mediante, por ejemplo, el psicoanálisis, es cuando podemos traer lo simbólico para poder contrarrestar esto que es más casi de estructura, ¿no? Que también comentaba Claudia. Es decir, al final nos constituimos por identificaciones y eso implica que siempre hay una abstracción de algo a través de esas identificaciones que se alimentan pero que siempre implica una otra edad. Siempre nos constituimos en relación a un otro y en oposición a un otro. Y esto pasa tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Es decir, que al final siempre en esa identidad es en relación a un otro. Y también recuerdo otro experimento sobre el que leí de dos grupos de personas que eran aleatoriamente asignados a esos grupos y ya directamente, sin ningún tipo de característica en común, la gente percibía con un sesgo positivo superior su grupo, totalmente constituido de forma azarosa, al otro grupo. Entonces ya hay algo de estructura de pronto en cuanto yo pertenezco a algo, eso es la opción correcta, eso es lo bueno y no lo que tengo delante. Y que Mm, también relacionándolo con las redes sociales, ya por acabar, está el tema de que precisamente quizá antes había abstracciones del líder en forma de religiones o ideologías que vertebraban sí en función de un otro, pero que eran más mayoritarias. Y sin embargo, las redes sociales atomizan, fragmentan, cada vez es más complicado. No existe tal cosa que es la humanidad, que es una idea ilustrada. O sea, la humanidad como un todo me parece que es complicado, o si no imposible, que se pueda constituir nunca, precisamente porque a no ser que vengan los extraterrestres y nos percibamos todos como algo unidos frente a eso, frente a esa otredad que sería absoluta, ¿no? Que sería algo que no es humano, es muy complicado. Y ya por acabar, sí, pues que claro, he notado tantas cosas. El tema del conflicto israelí, hay algo también de identificación precisamente de ellos no quieren volver a sufrir otro holocausto. Y hay una identificación precisamente con quienes les provocaron a ellos el holocausto, ¿no? Yo no voy a ser la víctima, me identifico con el verdugo, porque así no estaré en la posición de víctima. Bueno, no sé, mm. es como una vomitada un poco general Muy bien, de despertando. muy bien. Sí, sí. Muy interesante. Mariby, Bien. creo Pero que quería bueno, decir algo, Mariby. Lo que- sí, lo que yo quería es daros las gracias porque ha sido muy, muy interesante. Tú, Alfonso, has hecho un resumen y me ha interesado que los dos, me ha interesado mucho que los dos, Rabin y Arafat, a los dos los mataron. sí. No soportamos unos padres que no sean Trump, ¿no? Es decir, lo difícil que es soportar no sé si decir la ambigüedad o la falta de un líder pasional, ¿no? Es decir, Claro. lo difícil de soportar la cultura, la La cultura, represión. exacto. Eso es. Es, El tema es, es ese. es una cascarita tan frágil Es muy que, frágil. que que hay que cuidarla muchísimo. Y Intentar también, cuidarla. sí, sí, Totalmente, exacto. Eso es lo que he tratado un sí, poco sí, de transmitir ahí esa diferencia de ahora, esta imagen grotesca, a ese otro, es otra imagen donde la cultura está siendo intentada mantenerla y justo lo que dices, la fragilidad, efectivamente, que tiene, Eh, lo sí, fácil sí, que sí. Perdón, porque ya estamos Y un poquito sí, despedidos. es. Nuria, ¿querías comentar pues, algo y ya dejamos aquí? Porque ya son y Sí, no,
darte las gracias, Alfonso, por toda la exposición, por tanta Gracias a vosotros. convicción y el hilado, la relación que has hecho también con el complejo de Edipo en estos conflictos y toda la exposición sobre el trauma de estos pueblos, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas se me han abierto y cuando presentas, por ejemplo, el padre que perdona, cómo me llama mucho esto la atención, me sorprende cómo la masa de alguna manera quiere seguir sintiendo ese odio porque también es una identificación, ¿no? Entonces esto es como, ¡buah!, ¿no? Se abren ahí muchas No, cuestiones, muchas cosas. ¿no? Y bueno, ya esto para terminar, como necesario el no contraponer lo colectivo con lo individual que decías, Alejandro, y introducir la dimensión del otro. A mí me parece que esto, tanto a nivel individual como colectivo, no sé si hay posibilidad o no de paz, pero sí me parece una vía de poder ver el trauma del otro, ¿no? Que puede abrir espacios y, Muchas bueno, gracias. interesante. Y Muchas gracias. esto, Muchas Nuria, gracias a vosotros. pensaba con lo que dijo Alfonso, que a mí me impactó mucho, esto de que tantos años sin reconocer esa catástrofe. Y qué importante, porque si no hay un reconocimiento del otro, un reconocimiento internacional de que efectivamente ahí algo pasó, algo terrible pasó, eso no se puede inscribir. Claro, es el tema de lo simbólico, ¿no? Es el tema de lo Exacto, simbólico. Es, ese es el tema, justo. es tremendo, Es ¿no? decir, porque Es la tremendo. pregunta, por ejemplo, cuando pensamos tanto en los represaliados y los asesinados en la Guerra Civil Española como los desaparecidos en Argentina y en otros lugares del mundo, porque no solamente en Argentina han desaparecido personas y han sido asesinadas y no se sabe dónde están los restos, la gente, incluso los nietos, ¿no es cierto? Y gente, lo vemos a veces, de gente muy mayor que no conoció a su abuelo y que puede hacer el acto simbólico de enterrar esos huesos que son unos restos que, digamos, que tienen un Exacto, valor simbólico esto, ¿no? exacto. Así es. Entonces, ahí, por ahí pasa el tema de la inscripción, ¿no? Ujú. Que para Muy mí bueno. no es del todo. Siempre falta algo. Exacto. Falta algo, es verdad. Bueno, tenemos que dejar, ya estamos un poquito excedidos. Muchísimas gracias, Alfonso. Realmente ha A sido vosotros. una presentación estupenda. Y nos vemos el 28, en 15 días. Y vamos a hablar de Fenomenal. un poco de Muy antropología. bien. Okay. Adiós. Bueno, Una- de Buenas pronto. noches, un abrazo a todos. Gracias, hasta luego.